Dios me los bendiga grandemente. Siempre para mí es un placer estar aquí con ustedes. Em, Hoy estamos basando la clase en una pregunta que ya esto va a ser la segunda vez. La primera vez tuvimos una buena pregunta que sí cuenta orar El en la sonido, papi. mente y, El audio, el sonido, pon eso. y hoy estaremos hablando de algo sumamente importante también que dijo Diomedes. Decía que sería bueno hacer una clase muy importante sobre por qué todos debemos hablar en lenguas. Ahora, si tú nunca has hablado en lenguas, hay buena noticia. Tú mismo, estando a donde sea que estés, tú puedes recibir hoy, mañana, cuando quieras. Siento que hace falta, pues, claridad de enseñanza sobre esta enseñanza, porque por mucho tiempo no hemos entendido cosas bien, que son cosas fáciles que nos detienen, ¿no? Entonces yo le pregunté al pastor Diomedes por qué él surgió o porque él opinó de este tema sobre por qué todos debemos hablar en lengua. Y él decía que hace poco estaba hablando con un pastor y como estaban viajando juntos, estaban hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Y el pastor decía que siempre buscaba, pero ¿será que no fue la voluntad de Dios? Porque Dios nunca le dio eso. Entonces Dios le explicaba algunas cosas. Y ese pastor decía, bueno, creo que la Biblia dice que no todos hablan en lenguas. Entonces de eso es lo que me gustaría hablar hoy sobre el tema. Y comenzaremos aquí en el libro de Primera de Corintios 12 29 al 30. Dice aquí, ¿son todos apóstoles? Obviamente la respuesta es no. ¿Son todos profetas? Aquí la respuesta es no. ¿Todos Mm. maestros? La respuesta es no. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Todos tienen dones de sanidades? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces, muchos han llegado a decir, como ese pastor que viajaba con Diomedes, de que, bueno, aquí en la palabra, lo que sería por acá, hablan todos en lenguas. Pero fíjense, dice después, interpretan todos. Y lo que sucede es lo siguiente. Este capítulo habla específicamente sobre los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Cuando se habla del bautismo en el Espíritu Santo, eso queda en Primera de Corintios 14, ¿ok? Entonces, específicamente pueden revisar con cualquier teólogo, pueden leer cualquier texto que tiene que ver con eso. eh, Todos entienden, nadie está confundido, que aquí no está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, sino que la palabra de Dios habla en este mismo capítulo, unos 10 versículos arriba, habla de los 9 dones del Espíritu Santo y uno de los dones es diversos géneros de lenguas, es lo que está hablando aquí, y también otro don, interpretación de lenguas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre diversos géneros de lenguas y el bautismo en el Espíritu Santo y lenguas? Bueno, em, aquí está hablando de ministerios públicos y dones sobrenaturales que Dios da a la iglesia, ¿ok? Entonces, diversos géneros de lenguas implica que uno da un mensaje en lenguas y muchas veces la misma persona da la interpretación.
no todos tienen ese don Poner la de dar un concentración. mensaje en lenguas y también interpretar. Sabemos que no está hablando solo del bautismo en el Espíritu Santo, porque todo lo que está hablando aquí en cuanto de los dones, milagros, sanidades, lenguas e interpretación de lenguas, todo eso son de los 9 dones sobrenaturales, ¿ok? Ahora, como dije, esto es para públicamente en la iglesia dar un mensaje en lenguas y muchas veces la misma persona interprete. O también yo he visto mucho donde una pareja, suponemos la esposa, da un mensaje en diversos géneros de lenguas y el esposo da la interpretación. Pero, por ejemplo, si no tienes ese don, no solo puedes hacerlo porque quieres. Es decir, esto no está hablando de lo que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Está hablando del don de dar un mensaje en lenguas y el don de interpretar ese mensaje en lenguas públicamente en la iglesia. ¿Ok? Es muy importante entender ese aspecto. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo hay gente que ha querido recibir de Dios, pero no han entendido cómo recibir. Y quisiera hablar de eso hoy. Es algo tan básico que vemos en la palabra de Dios, algo sumamente fácil, ¿ok? O sea, yo no sé. O sea, yo digo, quizás yo tengo un don de imponer las manos y la gente habla en lengua porque casi siempre sucede. O no sé si es eso o sencillamente explico una forma bíblica sencilla de cómo recibir y ya no es algo místico que, bueno, estoy esperando en Dios, sino que uno se da cuenta de lo que le toca y lo que le toca al Espíritu Santo y es algo fácil, ¿ok? Yo he hablado con gente que dice, bueno, es que yo no he hablado en lengua, deseo eso. Y sencillamente le digo, bueno, vete para tu casa, arrodíllate y el Espíritu Santo va a colocar en tu corazón unas palabras y tú tienes que pronunciar esas palabras. Y después escribe y dice, pasó, funcionó, tuve éxito. Bueno, obvio, ¿no? El Espíritu Santo no está deseando retener algo de nosotros. Eso es lo más importante en toda la palabra de Dios. Uno dice, bueno, pero la Biblia sí habla de que Jesús decía, esperaos la promesa del Padre. Y bueno, sí, Jesús dijo así, pero es decir que cuando Jesús resucitó, del momento que resucitó al día cuando fue el Espíritu Santo derramado, el día de Pentecostés, pasó aproximadamente 50 días. Entonces, cuando Jesús resucitó, faltaban todavía, no se sabe, puede ser 40 días, 30 días, lo que sea, pero Jesús estaba diciendo, tiene que esperar hasta que sea derramado el Espíritu Santo, porque ellos ya estaban deseosos, eh, deseaban salir a predicar y Jesús quedaba como que no, porque si lo hacen en su propia fuerza no vale. Pero si en unos días, cuando baja, cuando el Espíritu Santo es derramado, allí va a ser el momento que vas a hacerlo con éxito con la ayuda del Espíritu Santo. Y vemos que Pedro predicó y 3,000 convertidos o 3,000 personas convirtieron a Cristo y después vemos que 5,000 algo un poco después. Entonces, es sumamente importante. Entonces, ¿el bautismo del Espíritu Santo es para todos? Sí. Entonces, vamos a ver aquí en la palabra de Dios otro sitio que habla de que no es para solamente algunos escogidos, eso es para todos. Aquí en la palabra de Dios dice en Hechos 2:38 al 39, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Eso cómo se llama? Eso es el arrepentimiento, eso es ser salvo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo,
para que vosotros es la promesa, o perdón, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí estamos viendo que el bautismo en el Espíritu Santo es para todos, no es solo para algunos. Repito lo que yo dije. El pastor que viajaba con Diomedes, él decía, bueno, ¿será que Dios no ha querido porque yo he querido? Sencillamente no tomo lugar. Pero lo que pasa es que yo lo veo así. Piense una cosa. Estaba pensando cómo puedo explicarlo. Para los que han comprado en línea, ¿no? Uno coloca en la cesta lo que quiere. A mí personalmente me ha pasado que yo estoy esperando que llegue lo que yo puse en la cesta y no lo compré. Pasó varios días y yo, pero bueno, ¿dónde está? Reviso y está todavía en la cesta. Por el hecho que uno desee el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, no significa que tenga automáticamente el bautismo en el Espíritu Santo, sino que tienes que hacer algo increíblemente básico, increíblemente fácil, increíblemente importante, y eso es lo que nos tocará a nosotros. Ahora, me gustaría enseñarles unos versículos más sobre el Espíritu Santo. La gente dice, pero, por ejemplo, estás diciendo que cuando uno acepta a Jesús, que uno no necesariamente es bautizado en el Espíritu Santo. Exacto. O sea, cuando uno acepta a Jesús, tiene el Espíritu Santo, mas no tiene la plenitud, lo que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando observamos en la palabra de Dios, tiene que ver siempre con hablar en lenguas. La gente le gusta pelear mucho y la gente dice, bueno, pero el apóstol Pablo, nosotros vemos que cuando Ananías impuso las manos y él fue bautizado en el Espíritu Santo, allí no dice que el apóstol Pablo habló en lenguas. Sí, pero más tarde Pablo dice en 1 Corintios 14, 18, doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces fue un detalle, una vez que sucedió que dejó fuera eh, de que hablaba en lenguas. Pero si nosotros analizamos la palabra, cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, uno habla en lenguas. Dije, repito, si tú nunca has hablado en lenguas, hoy puedes hablar en lenguas. Y te voy a dar una forma increíblemente fácil donde no tengo que estar yo, donde no tiene que estar nadie, sino que tú mismo, a donde sea que estés, puedes recibir del Espíritu Santo por ti mismo. Por si acaso, si tú estás pensando, bueno, yo nunca he hablado en lenguas, bueno, hoy en la noche con mucha facilidad tú lo puedes hacer. Entonces, cuando uno acepta a Jesús, uno tiene el Espíritu Santo, pero no tiene la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Nosotros si analizamos la vida de Jesucristo, la Biblia dice que no hizo ningún milagro hasta que el Espíritu Santo vino sobre él. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él, ahí es cuando fue al desierto, cuando salió del desierto, según el libro de Juan, capítulo 2, allí es cuando hizo su primer milagro. ¿Ok? eh, el bautismo en el Espíritu Santo es lo que abre la puerta a lo sobrenatural. Y como dije, repito, perdóname por repetirme tanto, una debilidad que tengo, pero si tú no has hablado en lengua todavía, no, no me vas a como a apagar aquí diciendo, bueno, yo no sé de lo que está hablando, yo nunca he hablado en lengua. Hoy en la noche lo puede hacer. Y de eso es lo que quisiera hablar hoy eh, para los que ya hablan y también para los que no, porque no es algo difícil como muchas veces tenemos en mente que es algo imposible, solo depende de Dios. No, eso depende de tu fe. Hablaremos de eso. Entonces, aquí no lo hemos leído en Lucas 11, 11 al 13. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan,
le dará una piedra. Un pasaje bien conocido. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. ¿Se imaginan? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Fíjense lo que dice aquí en Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ese pasaje es muy entendible al entender lo que Jesús está diciendo. Lo que pasa es que en la iglesia, en algunas denominaciones, la gente ha dicho, bueno, yo sí creo en lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, pero yo he escuchado de gente que le pide a Dios y Dios lo llena con el diablo. O sea, parece una locura. No, no dicen que Dios le llenó con el diablo, sino que estaban buscando el Espíritu Santo y Dios lo llenó o se llenaron con un espíritu malo. Eso no es así. Y eso es exactamente lo que Jesús está diciendo. Jesús dice, si tú estás buscando el Espíritu Santo, aún nosotros que somos naturales, no necesariamente malos, que somos malos, bueno, aquí Jesús dice malos, somos malos, ok, en algún sentido, comparados con Dios somos malos. Pero aunque somos malos, si nuestro hijo nos pide un pan, le vamos a dar una piedra. Provoca, ¿verdad? Cuando se porta mal. O si un pescado, una serpiente, no, o sea, porque aunque seamos naturales, hombres naturales, con una naturaleza pecaminosa que hemos aceptado a Jesús, que hemos sido cambiados, no lo haríamos, mucho menos Dios. O sea, si tú dices, Dios, yo anhelo tu Espíritu Santo, Él no va a decir, bueno, te voy a llenar con un espíritu malo. Eso no tiene sentido. O sea, y en contexto Jesús está hablando de eso. ¿Ok? Si tú buscas y anhelas el Espíritu Santo, Dios no va a permitir que un demonio te llene. O sea, por Dios. ¿No? Pero Jesús tuvo que decirlo porque hay mucha gente con esa mentalidad. Entonces, aquí dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No dice para algunos. O sea, todo esto lo que estamos viendo, estamos contradiciendo la mentalidad de que el Espíritu Santo es solo para algunos, porque en contexto, lo que vimos, si estudiamos 1 Corintios 12, eso no habla del bautismo en el Espíritu Santo, habla del don de diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, que son dones sobrenaturales. Allí en 1 Corintios 12 hay 9 dones sobrenaturales. Cuando se habla el palabra de ciencia, eso no significa, bueno, yo soy inteligente y he estudiado, entonces yo tengo una palabra de ciencia. La palabra de ciencia implica que Dios te revela en este momento eh, algo de una situación, de una persona, que no hay forma que pudiera saber de eso de otra forma. Por ejemplo, me vino a la mente, hace poco em, estaba en el gimnasio y un amigo mío me envió un audio. Dice, tú, yo necesito $80 porque yo debo un dinero. Y cuando él me está contando eso en el WhatsApp, el audio, yo digo, ya va, pero esto me suena. O sea, lo que él me está diciendo, me parece que últimamente, y me di cuenta, hoy en la madrugada, yo tuve un sueño. Y yo vi, mi amigo, y yo vi dónde fue, el sector donde fue, dos casas al lado de una tienda donde él prestó dinero. Y no fueron 80, fueron 300 en el sueño. Y en el sueño básicamente decía que si no pagaba eso, algo le iba a pasar. Entonces le dije, amigo, no sé si me equivoco, ¿no? Tú me dijiste que debías 80.
Pero yo tuve un sueño en la madrugada y yo te vi, estaba al lado, dos casas al lado de una tienda. Y lo que no fueron 80 fueron 300 y que si tú no pagas eso, algo te va a pasar. Y él casi llora diciendo, es exactamente así lo que yo, o sea, es una palabra de ciencia, es decir, que Dios revela algo que no hay forma natural que uno pudiera entenderlo, pero no significa, no, yo soy sabio o tengo, como decir, ciencia, no, no tiene que ver con eso, ¿entiendes? Los 9 dones sobrenaturales no son naturales, son sobrenaturales. ¿Ok? Entonces, aquí, como dije, en 1 Corintios 12 no está hablando de hablar en lenguas o el bautismo en el Espíritu Santo, porque lo que vemos aquí, por ejemplo, es para todos. Y también nos da una pista también porque habla enseguida de interpretación de lengua. Eso es el mismo don que está allá. Entonces no está diciendo, es que no todos pueden tener el bautismo en el Espíritu Santo. No, o sea, eso es tan importante. Fíjense lo importante que es el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, a ver si pueden comprender lo que voy a decir. Jesús resucitó de los muertos. Es decir, la salvación ya está disponible para todos y uno supone, como los testigos de Jehová, debemos ir casa a casa diciendo, Jesús, ¿verdad? Jesús murió, resucitó. Y era tan importante que no lo hiciera así y que lo hiciera con la ayuda del Espíritu Santo. Y vemos que cuando fue derramado, hablaba en lengua, que Jesús decía, yo sé que tienen buenas intenciones, pero pongan eso en pausa por ahora, porque si ustedes intentan hacer la voluntad de Dios, sin eso no verán el poder de Dios y no van a ver resultados. Recibiréis poder. Y observamos en la vida de Pedro, tiene miedo de dos niñas, dos sirvientas y un soldado, creo que fue. O sea, una niña, o sea, una niña, él dice, no, yo no lo conozco a Jesús cuando negó a Jesús. No, no lo conozco. ¿Porque tenía miedo? Se entiende, ¿no? Después de nuevo con otra niña. Si fuera fisioculturista, algo así, fuera diferente, ¿verdad? Niñas. No, no los conozco y maldecía. Pero ese mismo que se pudiera decir que era poco cobarde, ese mismo, después que Jesús resucitó, ellos todos estaban detrás de puertas cerradas por temor de los judíos. ¿Y qué sucedió con ese? Cuando él fue bautizado en el Espíritu Santo, perdió el miedo porque Dios le dio un poder sobrenatural y decía, ustedes crucificaron a Jesús, pero Dios lo levantó y ya no tenía miedo ni de nadie. ¿Por qué? Porque el poder de Dios a través del bautismo en el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, otro pasaje más y seguiremos. En Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a algunos que creen, porque no a todos, porque no puede ser a todos, solamente a algunos, no. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuál es el impedimento de muchos? Ellos no saben recibir. Y eso es sumamente importante. No saben recibir. Y de eso es lo que hablaremos hoy. Es tan fácil recibir. O sea, no es algo difícil. No tiene que, pues, ni arrodillarte, ni levantar las manos, ni correr, o sea, es algo tan fácil. Les voy a explicar cómo es. Pero muchas veces lo hemos hecho como que imposible y eso todo depende de Dios, ¿no? Todo depende de ti. Dios hará lo suyo si tú haces lo tuyo. Entonces, ¿qué dice? Y estas señales seguirán a los que creen. Implica que por fe. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aquí, repito, aquí no dice, y estas señales seguirán a algunos de los que creen. Porque algunos dicen, Amén. Sí. no, que eh, las lenguas no son para todos. Bueno, el bautismo en el Espíritu Santo sí,
pero no todos tienen el don de hablar en lengua e interpretar su mensaje. Eso es sumamente importante. No es para los apóstoles únicamente, no es para algunos escogidos. Dice claramente a los que creen. Y por último, creo eh, que veremos aquí en la palabra de Dios, aquí dice, Primera de Corintios, este es el capítulo aquí que habla del bautismo en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 14, Primera de Corintios 12, donde dice, todos hablan en lengua. Eso está hablando de dar un mensaje en lenguas públicamente en la iglesia e interpretar ese mensaje, ¿no? Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero aquí en Primera de Corintios 14 es donde él habla de que uno, por ejemplo, habla misterios, uno se edifica espiritualmente y uno ora a Dios, uno ora y su mente no queda sin fruto. Hay muchos que dicen, no, hay muchos que dicen, no, hablar en lengua implica que tú puedes aprender un lenguaje rápido. Entonces eso significa que los mundanos que hablan dos idiomas están hablando en lenguas. Eso no tiene sentido. De lo que hablamos la semana pasada, principalmente es porque no sabemos pedir como conviene y Dios a la vez no quiere que el enemigo oiga las peticiones legales para que Él vaya obrando. Entonces pedimos a Dios de una forma encriptado donde el enemigo no entiende, pero legalmente nosotros autorizamos a los ángeles para que ellos hagan la voluntad de nosotros y de Dios aquí en la tierra. Entonces aquí en 1 Corintios 14:18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahora, Pablo distingue aquí claramente entre lenguas para edificación personal y lenguas con interpretación pública, ¿ok? Si hablar en lenguas fuera solamente un don soberano dado a algunos, entonces no tendría sentido que Pablo dijera, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Eso sería, ¿verdad? Como decir, yo sano a más personas que todos ustedes. O sea, eso no tendría lógica porque no todos tienen el don de sanidades, ¿ok? O sea, es decir, no, yo sano a más que todos ustedes que están aquí. O sea, si todos tuviéramos la capacidad de tener el don de sanidad, tendría sentido. Pero Pablo no está hablando del don de lenguas, está hablando del bautismo en lenguas. Y por eso él puede decir, yo hablo en lenguas más que todos vosotros, porque lo practicaba mucho. En contexto, en el libro de Primera de Corintios 14, Pablo a la vez estaba reprendiendo a los de los Corintos, creo que se dice así, porque estaban utilizando el bautismo en el Espíritu Santo en el escenario equivocado. O sea, por ejemplo, yo llego aquí para enseñarles teología y todo el tiempo solo oro en lenguas. O sea, eso es lo que estaban haciendo. Al que le tocaba predicar, en vez de predicar, solo hablaba en lenguas. Entonces Pablo estaba como que es muy importante, pero aún todos ustedes que están fuera de contexto en cuanto a lo que están haciendo, igualito yo oro más que todos ustedes, que nos da a entender que es sumamente importante. Yo lo veo así y no quiero ser carnal. En lo que digo, pero yo veo em, orar en lengua de la siguiente forma. Tú sabes que hay fisioculturistas y lo que es el Mister Olimpiado, eso es totalmente imposible. Para los que no saben, eso es totalmente imposible
tener músculos así, aún con levantar pesas y comer perfectamente bien, es totalmente imposible. Se tiene que inyectar. O sea, por eso por eso no tiene que someterse a una prueba de esteroides porque ninguno va a pasar. Mi papá hace poco decía que estaba leyendo algo de Arnold Schwarzenegger. Entonces yo le dije, sí, papá, él se inyectaba demasiado, se puyaba mucho, mucho, mucho. Y él me decía, no, él no hacía nada de eso. Y yo sé porque yo lo he escuchado decir que se inyectaba mucho, esteroides, hormonas, pero no quería llevarlo al contrario, ¿no? Porque yo decía, bueno, ok, no sabía. Pero yo sabía que sí, ¿no? Pero no quería como que discutir con él. Entonces, varios días después me decía, no, tú tenías razón, porque ahí en el libro él explicaba que se inyectaba mucho, ¿no? Y, o sea, lo que quiero decir es que yo veo las lenguas así. O sea, nosotros podemos ir a la iglesia, podemos estudiar la palabra, podemos obtener revelación, podemos orar, podemos hacer todo, pero lo que es las lenguas es como que algo que te ayuda o te permite llegar a un nivel más allá de lo normal. Bueno, lo vemos con Pedro, ¿verdad? Lo vemos que era cobarde y después está predicando con libertad, con poder. Yo lo veo así. O sea, igual para los que se inyectan, igual se tiene que levantar pesas, igual tiene que comer mucho ellos. Eso es su, no sé, su mentalidad de que eso es muy importante. Bueno, cada quien con su cosa, ¿verdad? Cada loco con su tema. Pero igual tiene que comer mucha o tomar mucha proteína, tiene que comer bien, tiene que levantar pesas, a lo mejor tiene que hacer cardio y todo eso. Pero olvídalo, levantando pesas no te va a poner así como estaba Arnold, por ejemplo, un ejemplo. O sea, eso es imposible, es imposible. O sea, la voluntad humana te puede llevar, te puede llevar hasta cierto nivel, pero hasta ahí. Pero las lenguas, o sea, fíjense lo que dice Pablo. Si Pablo tuviera un secreto de lo que él hizo en Dios, creo que esto sería. O sea, él básicamente nos dice el ingrediente secreto de su ministerio. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, es decir, sin eso no va a poder lograr lo que ha logrado. Entonces, el punto de eso es para decir eso, pero a la vez el punto de esto originalmente fue para decir, obviamente las lenguas son para todos, porque si solo son para algunos, él no puede decir eso porque la gente va a decir, ya va, pero tú hablas más que nosotros porque no tenemos ese don. Pero Pablo no estaba hablando del don de diversos géneros de lenguas o interpretación de lenguas. Estaba hablando del bautismo en el Espíritu Santo y lo que es hablar en lenguas para edificación y orar esos misterios sobrenaturales en nuestras vidas. Bueno, entonces, em, vamos no para acá, sino para acá. ¿Cómo podemos nosotros, dije, repito, creo que tengo que decir eso, no te vas a ofender con lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es para ayudar a todos. No estoy como que, no, fulano no ora en el Espíritu Santo, ay, qué bobo. No, 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 o sea, para nada. Y no hay que sentirse como que, bueno, o sea, yo no hablo todavía, gloria a Dios. Pero hoy les voy a decir de una forma, como dije, les voy a decir de una forma donde tú mismo en tu casa lo puedes hacer así de fácil. Repito lo que yo dije. Quizás tengo un don. Yo sé que cuando Felipe predicó en Samaria,
había milagros, había sanidades, había liberaciones, dice la palabra. La gente aceptó a Jesús, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pero igualito Pedro y Juan, cuando oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron a Pedro y a Juan para imponer sus manos sobre ellos porque ninguno de ellos había sido bautizado en el Espíritu Santo todavía, que implica que uno puede ser salvo, incluso bautizado en agua, sin tener el bautismo en el Espíritu Santo, ¿ok? Pero no sé si es que tengo un don, porque cuando yo impongo es que la gente habla, o quisiera pensar que sí, ¿no? Quisiera pensar que sí. Pero es posible que nada más sé cómo recibir y sé explicar una forma muy fácil para que cualquiera que me oiga pueda tener fe para recibir. Quizás solo es eso. Yo quisiera pensar, bueno, yo tengo un don, ¿no? Como Pedro y Juan, pero quizás es solamente porque es, para mí es obvio y cuando le explico a la gente dice, ah, sí, eso es obvio. Y quizás es por eso. Fíjense lo que dice aquí en el libro de Hechos 2:4. Dice, y fueron todos llenos, aquí este versículo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron. Una pregunta antes de seguir. Cuando dice y comenzaron a hablar, ¿eso implica el Espíritu Santo o ellos? Significa ellos. Si fuera el Espíritu Santo, diría, y el Espíritu Santo comenzó a hablar, pero no dice así. Y es muy importante que entendamos eso. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, implica la gente que estaba ahí, comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí está la clave. Según el Espíritu les daba que hablase. El Espíritu daba y ellos hablaban. ¿Cuál es el problema de todos los que anhelan, pero no han recibido? No han entendido de una forma clara de cómo recibir, porque eso es lo que yo digo, falta enseñanzas claras sobre cómo recibir del Espíritu Santo. Lo que vemos aquí, y quiero ir, no, o sea, no quiero ir muy lento, pero es tan fácil, pero a la vez, si no escuchan, no van a entender. Yo tengo un rol como creyente. Yo, oyen esto, yo tengo que hablar. El Espíritu Santo tiene un rol. Él tiene que poner ese gemido, esas palabras o esas palabras en lenguas en mi corazón. Pero si tú no hablas, no serás bautizado en el Espíritu Santo. El problema es lo siguiente, anhelamos y el Espíritu Santo pone, yo he tenido, he llegado a ciertos sitios y he hablado del Espíritu Santo y hay gente que dice, bueno, supiera que en la alabanza yo sentía, yo presentía en mi corazón como que algunos gemidos, algunas lenguas, algo así, pero no sabía qué hacer con eso. Y después de la prédica hablaban en lenguas. O sea, o sea, esto es tan básico. Mi rol es nada más hablar. El rol del Espíritu Santo no es hablar, es colocar en tu corazón un gemido, unas palabras, pero para ser bautizado en el Espíritu Santo, nada más tienes que manifestar lo que el Espíritu Santo colocó en tu corazón. Y el Espíritu Santo hará su trabajo. Él va a colocar ahí. De eso no tengo duda. La duda y la razón de la cual que la gente dice yo quisiera, pero nunca pasó, es porque ellos están esperando que el Espíritu Santo hable. El Espíritu Santo no va a hablar. La gente piensa, bueno, el Espíritu Santo como que me va a tomar la mente, el corazón, los vocales, la lengua, todo eso, y Él habla. O por lo menos yo no puedo detenerme si quisiera.
Tú puedes tener una sequedad espiritual como un desierto, pero eso no es el punto de lo que tú sientas emocionalmente. No importa que se te paren los pelos o no, eso no tiene que ver. Lo importante es nada más decir lo que el Espíritu Santo colocó en tu corazón. O sea, no es difícil. Y el Espíritu Santo lo hace y la gente anhela, pero la gente no sabe. Ah, ok, ya entendí. Lo único que tengo que hacer es manifestar en mi corazón, manifestar con mi boca lo que el Espíritu Santo colocó en mi corazón. Es tan fácil así. Fíjense un pasaje bíblico y explico aquí. Pablo dice aquí, y por mí, Efesios 6:19, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Si yo hablo aquí y Dios está hablando a través de mí, no es el Espíritu Santo. O sea, si nosotros hablamos algo tan básico como esta prédica aquí, yo presiento el Espíritu Santo, pero es mi voz. El Espíritu Santo es el que ilumina mi mente y mi corazón para decir lo que Él ha colocado ahí. Pero si yo llego y el Espíritu Santo está guiándome y yo nada más hago así, esperando que el Espíritu Santo hable, papá, todos nos quedamos locos aquí hoy en la noche. ¿Entienden? O sea, si yo no hablo para manifestar lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, en español, en inglés, nada más sé eso, entonces nada va a pasar. O sea, la gente como que está esperando que el Espíritu Santo hable. O sea, y las veces cuando Dios habló en la Biblia, la gente decía eso, ¿qué fue? Trueno. ¿Qué fue lo que fue dicho? Sí lo han leído. O sea, el Espíritu Santo con la prédica suponemos. Si yo siento ungido, si yo siento que el Espíritu Santo coloca. Hay veces cuando predica y de repente me viene algo y siento eso es lo que el Espíritu Santo quiere que yo diga. Tengo que abandonar mi estructura, lo que yo tengo para fluir con el Espíritu. Ok, eso es de Dios. Pero ya el Espíritu Santo hizo lo suyo, lo colocó en mi corazón, aunque sea en español. Pero yo tengo que hablar, porque de nada hago si llega a un culto y yo nada más me quedo ahí como una vaca mirando a un portón nuevo. ¿Entienden? Si me quedo ahí, sin decir nada, si yo hablo, uno puede decir, bueno, el Espíritu Santo habló. Bueno, habló en el sentido que colocó algo en mi corazón, pero yo tuve que hablar, ¿entienden? O sea, no es así como algo místico, como que el Espíritu Santo vino sobre mí y no tuve control y me revolcaba en el suelo, convulsionaba, botaba espuma por la boca. Eso, o sea, ¿entienden? Sí, o sea, yo les cuento de mi testimonio. El pastor mío en la iglesia decía, todos los ojos cerrados aquí. Si nunca has aceptado a Jesús, levanta la mano. Bueno, la dejé abajo porque ya había aceptado a Jesús. Y si tú nunca has hablado en lenguas, levanta la mano. Bueno, con los ojos cerrados yo hice así, después bajé la mano. Y yo no iba a pasar, yo no iba a pasar. Yo decía, me da como que, o sea, no por las lenguas, sino que me daba pena con la gente ahí. Entonces, mi pastor decía, abran los ojos, pregunta al que está al lado si levantó la mano. Y ahí yo decía que no puedo mentir. Eso fue una buena estrategia de él, porque yo no iba a pasar. Pregunta al que está al lado si levantó la mano. Y yo no podía decir que no, porque, ajá, si me miró así como a veces hacemos, como averiguando, ¿verdad? Entonces se va a dar cuenta que estoy mintiendo. Entonces yo dije que sí, yo fui para allá, para un cuartico allá atrás,
el tipo nada más decía, bueno, aquí dice de las lenguas, yo voy a poner las manos y aquí dice, el Espíritu Santo va a colocar algo en tu corazón y tú hablas. Bueno. Sentí una sequedad espiritual increíble, pero no tiene que ver con una sequedad espiritual. Yo hablé y en ese momento, aunque no revolcaba, aunque no convulsionaba, aunque no botaba espuma por la boca, estaba, según la palabra de Dios, bautizado en el Espíritu Santo. Y oro todos los días en el Espíritu Santo, no públicamente, ¿verdad? Porque en este momento no siento que tengo el don de dar un mensaje o de interpretar un mensaje en lenguas, pero para mi edificación, para yo orar los misterios, yo todos los días lo hago. Pero el asunto es que el Espíritu Santo tiene una responsabilidad y el Espíritu Santo siempre cumple con lo suyo. Me dice, bueno, yo no sentí nada. Bueno, perdona a la gente que te ha hecho daño, ¿verdad? Porque si no perdonas, ¿cómo vas a recibir el Espíritu Santo? Si llevas rencor en el corazón, odio, pero, o sea, por otras cosas, o sea, solo dile, Dios, perdóname todos los pecados. Yo perdono a todos. Dios, dame una palabra en mi espíritu y ahí, en tu interior, vas a tener como algún gemido, algunas palabras y no vas a cerrarte la boca como hacen tantos, como que bueno, si es de Dios que me obligue. No, Dios no te va a obligar, eso es la cosa de Dios. Tú mismo, el Espíritu Santo no va a agarrar los cordales, ¿cómo se llaman? Los vocales, pues, quise decir. El Espíritu Santo no te va a agarrar la lengua, ¿no? El Espíritu Santo nada más te va a colocar en tu corazón algún gemido, unas palabras, y si no son un diccionario completo de palabras en lengua, no importa, puede comenzar con una sola palabra. El problema no es la cantidad, te puede agregar más palabras después, pero es nada más soltar esas palabras, eso es lo tuyo. El Espíritu Santo va a colocar en tu corazón un gemido, una palabra. Y lo único tuyo, o sea, yo no sé si habrá algo más fácil que esto. Y no es que sea difícil, sino que la gente tiene confusión, yo no sé cómo hacerlo. Abre tu boca, o sea, abre tu boca y Dios colocó algo en tu corazón, habla eso. O sea, más fácil no puede ser. Más fácil no puede ser. Y para los que han estado buscando por mucho tiempo, les cuento que eso es literalmente la clave. Por muchas razones, por muchas razones, culmino con eso. En la Segunda Guerra Mundial, sabe que eso fue Hitler contra todo el mundo. Em, Después de la Primera Guerra Mundial, lo que es Alemania, enviaron para acá, para las Américas, aquí en Estados Unidos, gente para aprender los lenguajes de los indígenas y no estaban bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, pudieron aprender los lenguajes de casi todos, pero lo que es el navajo, algunos quizás hayan escuchado de ellos en, creo que, no sé si Arizona o Utah, son unos indígenas allá. Es un lenguaje demasiado complejo, demasiado, demasiado. De hecho, había una pareja misionera allá que vivía entre ellos, pero ellos también quedaron locos con ese idioma. Pero su hijo que nació ahí entendía. Él propuso al gobierno de que uno de los problemas mayores que hay es que tenían que enviar todos los mensajes por radio. Entonces, se podía escuchar los mensajes y como conocían los demás lenguajes indígenas,
podían, ¿cómo descriptar? ¿Cómo podían entender? No, no me acuerdo en este momento. Encriptar y criptar, ¿será? Los mensajes, pero con este lenguaje nadie sabía, solamente esos indígenas, navajo. Entonces el joven propuso, decía, es que puede ser que sepan todo lo demás, pero no saben este lenguaje. Yo juntamente con mis amigos podemos ponernos en sitios estratégicos, podemos enviar mensajes encriptados y el enemigo no va a entender. Y literalmente dieron a esos indígenas eh, unas medallas porque dicen que por ellos se salvaron miles y docenas de miles o cientos de miles de vidas y acortaron la guerra por muchísimos años y por eso pudieron derrotar a Hitler. Y lo que quiero decir es que lo siguiente, no es solamente te edificas, sí te edificas, pero oras misterios también. Y el enemigo, aunque te oiga, no entiende lo que estás diciendo porque el Espíritu Santo, quien vive dentro de ti, te está supliendo con las lenguas y la mente queda sin fruto, lo que Pablo dice allí en 1 Corintios 14, hablando del bautismo en el Espíritu Santo, no el don, sino el bautismo y lenguas. Y aunque yo no entienda, el Espíritu Santo sabe, el Espíritu Santo, cuál es la petición más importante en este momento. El Espíritu Santo sabe lo que quiere hacer. Entonces nosotros legalmente, eso es lo que hablamos la semana pasada, legalmente le pedimos a Dios. ¿Sabe? Ahí está Daniel. Yo me acuerdo un indígena de Putuchi, no sé dónde está viviendo hoy en día. Yo me acuerdo una vez yo estaba orando mucho tiempo antes de yo saber de un pueblo que se llamaba Putuchi. Y yo oraba en lenguas y cada vez que oraba yo decía Putuchi, pero yo no sabía que había un pueblo que se llamaba Putuchi. Y después, unos meses después, yo conocí a Daniel. Y ahora vamos a poner una emisora ahí donde estaba 99.1 si Dios permite. Y les digo que uno ora misterio. Yo no sabía y conseguí un buen líder allí en ese pueblo donde está Daniel en Putuchi. Y yo decía, ¿qué será un Putuchi? De hecho, lo escribí ahí en mi cuaderno. Yo decía, Putuchi, ¿qué es eso? Y meses después me di cuenta, por allá hay un pueblo, ¿cómo se llama? Putuchi. Y yo decía, wow, eso es lo que yo oraba tanto tiempo. Miren, es tan importante esto. ¿Qué es lo que les quiero dejar con qué cosa? Les quiero dejar con, porque tengo muchísimos, ¿sabes cómo soy yo con analogía y cosas así que no llegué allá? Em, pero quisiera dejarles con lo siguiente. Si tú no hablas en lenguas hoy en la noche, nada más comienza a adorarle a Dios. Adorarle a Dios. Y el Espíritu Santo colocará en tu corazón un gemido más que sea una palabra en lenguas. Ahora en lenguas. Sola. Solamente hables esa palabra y allí es cuando, según la Biblia, tú serás bautizado en el Espíritu Santo y desde hoy, al empezar de hacerlo, lo vas a hacer todos los días porque es sumamente importante. Bueno, Dios me los bendiga a todos. Voy a